¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar para seguir avanzando en el desarrollo del tema que nos ha ocupado este año, que, como ustedes ya saben, el credo. Y hoy día llegamos al séptimo encuentro de este año, en que hemos estado recorriendo esta nuestra profesión de fe. En el capítulo anterior dijimos, ¿se acuerdan? Ustedes lo vimos el mes pasado. Creo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a decir, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Como ustedes ven, ocupa un vasto campo, ¿no? De todo esto, de la santidad, de la Iglesia, de la comunión de los santos. Es un tema amplio, es un tema profundo que vamos a tratar de ponerlo aquí en un instante que no es mucho, ¿no? Pero que lo que pretende es aportar a que vayamos comprendiendo cada día mejor lo que oramos, lo que rezamos. Estas dos, ¿no es cierto? La anterior, creo en el Espíritu Santo, y la de hoy, están como, vamos a ver, íntimamente ligadas las dos. Y para desarrollar este tema he ocupado, por supuesto, la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 748 y el libro del teólogo Antonio Ventué, teólogo y profesor de la Universidad Católica de Chile, En qué creen los que creen. Y también la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Luz de los pueblos, Lumen Gentium, luz de los pueblos. Vivimos lo que se llama el tiempo de la Iglesia, es decir, el tiempo que va desde la salida de Cristo de acá hasta el fin de los tiempos, cuando venga definitivamente por segunda vez. ¿Qué es la Iglesia? ¿A qué le llamamos Iglesia? La palabra Iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea de ciudadanos, de personas, con algún propósito concreto. Y ahí estamos nosotros, los seguidores de Cristo, ¿no es cierto?, que nos reunimos permanentemente para aprender y para compartir sus enseñanzas y así poder perpetuar su obra, porque esa es nuestra misión, ¿no? Perpetuar su obra salvadora en el mundo, animados siempre por la fuerza del Espíritu Santo. Y hagamos una breve reseña, muy breve, de cuándo se empieza a gestar esta iglesia, pueblo de Dios. Esta iglesia que tenemos hoy, que vivimos hoy. ¿Cuándo empieza? El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 762 nos habla ya de una preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios, haciendo referencia, fíjense, al llamado de Abraham, cuando Dios le hace la promesa que va a ser padre de una gran nación y sus descendientes serán como... porque están reunidos en un lugar y lo saca afuera y le dice, mira, tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas que puedas contar aquí, le dice. Esto lo podemos ver en el libro del Génesis, en el capítulo 12, en el capítulo 15, en el capítulo 17 también. Después avanzamos un poco y vendría la alianza de Dios con su pueblo cuando va camino a la tierra prometida, ¿recuerdan? La alianza en el Sinaí, que se nos muestra en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Pero va a ser necesaria una nueva alianza, nueva, eterna, definitiva, que ya profetizaban Isaías en el capítulo 55 y Jeremías en el capítulo 31, para que se pudiera restablecer la relación con Dios rota cuando ese pueblo escogido lo traicionó esa alianza que habían hecho en el Sinaí. ¿Y quién llega? Cristo. Cristo es el que llega para instituir esta nueva y eterna alianza, que empieza a germinar, y aquí está tal vez uno de los puntos, ¿no? Empieza a nacer, empieza a germinar en la forma como Cristo actuó y compartió con sus discípulos, como nos dice Lumen Gentium en el capítulo 2, en el número 9. Y como leemos en el Catecismo, en el número 763, el Señor Jesús
comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Este reino, dice la Lumen Gentium en el número 3 y 5, dice, ahí lo pueden chequear ustedes, este reino brilla ante los hombres con las palabras, las obras y en la presencia de Cristo. Ahí está. Está bien resumido, ¿no? Palabras, obra y su presencia delante de nosotros. Y esa es la comunidad que Cristo le da una estructura, porque claro, no podía funcionar así nomás a lo que el hombre quisiera. Él la inicia, pero también la apoya con una estructura inicial, como leemos en el Catecismo en el número 765. Y dice, yo les voy a ir leyendo algunas cosas, así que un poco de paciencia, pero creemos que esto ayuda a enriquecer el tema, ¿no? El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, la elección de los 12, con Pedro como su cabeza, puesto que representa las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Ahí está claro, ¿no? Así partimos, pero guiados por Cristo. Hay otros nombres con los que se llama la iglesia, ¿no? Decimos también que es el pueblo de Dios, como nos aparece en la Lumen Gentium en el número 2, en el capítulo 2. Rebaño, villa en el Señor, la viña del Señor, ¿no es cierto? La Jerusalén celestial, la esposa de Cristo, también está en Lumen Gentium en el número 6. Y les aporto un poco más de información. Todo este concepto de cuerpo de Cristo lo encontramos también en las cartas de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Efesios y también en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 7. Bien, avancemos. Y ahora, ¿por qué confesamos que es santa? Aquí entramos en un terreno hermoso. ¿Por qué santa? Primero, la iglesia, como veíamos, partió en una obra de Cristo. Está fundada por Cristo, como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. Es decir, una iglesia eterna. Cristo es el Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios concebido por obra del Espíritu Santo, como podemos ver, ustedes bien saben, en Mateo en el capítulo 1 y en Lucas también en el capítulo 1. Y leamos lo que dice el Catecismo. Vamos a leer un artículo nomás, el número 824. Número 824. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Por Él y con Él, ella también ha sido santificada. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por gracia de Dios.
es el lugar santo. La iglesia es el lugar santo de Dios. Y también decimos que es santa, como ya lo decíamos en parte, porque está animada y guiada por el Espíritu Santo de Dios desde un principio. ¿Se recuerdan el hecho de Pentecostés? Lo que ocurre en Pentecostés, que la venida del Espíritu Santo, como se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. ¿Se recuerdan? Estaban todos reunidos, ¿no es cierto? Y en un mismo lugar, y se siente ese gran ruido y el Espíritu. Pero ¿qué característica importante hay aquí? El Espíritu se deposita sobre cada uno. No es que haya llegado así al lugar donde estaba nomás, sino que se deposita sobre cada uno de los presentes ahí. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros, bueno, y lo hemos recibido en el bautismo, ¿no? Recibe de forma especial al Espíritu Santo para desarrollar entonces dentro de la iglesia y fuera de ella todos los dones que se nos regalan ahí. Es un aporte de cada uno al conjunto. El comentario de la Biblia al respecto dice que este hecho es como el bautismo en el Espíritu Santo de la iglesia. Es el acta de nacimiento de la iglesia. Se cumple así también lo que Cristo les había prometido, ¿no? Que les enviaría al Paráclito, al defensor, al que los iba a proteger, y algo muy importante, al que los iba a ayudar a entender. El Espíritu es el que nos ayuda a descubrir la sabiduría de Dios en Cristo. El Evangelio de San Juan nos muestra que en 5 oportunidades Cristo les habló de esta venida. Les fue anunciando mientras estuvo con ellos: oye, me voy, pero yo les voy a mandar ayuda, no se preocupen, yo los voy a acompañar siempre, ahora con el Espíritu. ¿Qué les parece que veamos qué dice el profesor Antonio Bentoa en su libro ¿En qué creen los que creen?, sobre esto de la santidad de la iglesia? Esto es teología, así que de repente como que hay algunos términos que puede que nos dificultan un poco, pero el fondo creo que está claro. Así pues, cuando confesamos que la iglesia es santa, lo hacemos en el sentido y en la medida que es animada por el Espíritu Santo de Dios, revelado en Jesucristo. Y ya que este Espíritu constituye la misma vida divina, consistente en el amor gratuito, ese es un punto, en el amor gratuito hay santidad donde haya amor gratuito, caridad. Por eso la admonición: vosotros debéis purificaros completamente y ser santos porque yo soy santo, como aparece en el libro del Levítico, en el capítulo 11, equivale a esta otra: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El único criterio de santidad en la iglesia es pues la caridad o misericordia. Solo el amor no pasará nunca, puesto que es lo único que constituye la vida eterna de Dios. Ahí está, ¿no? Lo único que constituye la vida eterna de Dios, su propio Espíritu, el cual no proviene de la iglesia, misma, precisamente porque es Dios, sino que les es dado gratuitamente, o sea, es gracia. Está claro, ¿no? Es santa porque vivimos la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu en ella. No es santa por nosotros. Y más o menos en el mismo tono, fíjate que encontré un artículo en la revista Mensaje del año 21 que dice, fíjate en lo hermoso de esta redacción: los santos no son gente sin pecado, sino que gente que fue capaz de transparentar a Dios a pesar de su experiencia de limitación. ¿Cómo? La iglesia. La exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete exultate, alegrados y regocijados, ¿no?, toca ampliamente este tema de la santidad. Es bueno
creo que es muy bueno tener claridad en este punto, porque destraba esto de que ¿cómo la iglesia va a ser santa si está compuesta por pecadores? La santidad no viene de nosotros, viene de Dios, que la compartimos con Cristo, la compartimos con el Espíritu dentro de esta iglesia creada por Él. Ahí vivimos la santidad, ahí nos vamos santificando, por eso es santa. Es fuente de santidad para todos nosotros. Y también decimos que la iglesia es católica, es decir, universal. Y fíjate que este mismo pasaje del libro de los Hechos nos ilustra magníficamente la catolicidad de nuestra iglesia. Leemos en los Hechos de los Apóstoles del número 5 al 8. Volvemos a la imagen de Pentecostés. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que habían no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Después de recibir el Espíritu Santo, estamos capacitados para transmitir el amor y la verdad de Cristo a todo el mundo. La iglesia nace para el mundo, no nace para sí misma, nace para el mundo. Y eso depende también mucho de nosotros, ¿no? Que recibido todos estos dones dentro de nuestra santa iglesia, seamos capaces de transparentarlos hacia allá, a pesar de nuestras limitaciones, como leíamos, ¿no es cierto? Ese es el llamado, ese es el desafío. Porque nosotros decimos, sí creo. Pero cuando la realidad se nos complica, es ahí donde Cristo nos quiere ver. A ver si realmente creemos en lo que oramos, por lo menos todos los días domingos, ¿no es cierto? Termina la homilía el Padre y rezamos el credo. Antes de entrar a la consagración, antes de entrar al contacto íntimo con Cristo, decimos todo lo que creemos. Ahí está. Por eso que el llamado es, cuando salimos al mundo, ver si podemos llevar eso allá, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Por eso que Cristo les dijo: yo los voy a acompañar siempre, pero ahora con la fuerza del Espíritu Santo, que Él los va a guiar, Él los va a fortalecer, Él los va a levantar. Ahí vamos, todos como iglesia de Cristo. La iglesia, repito, nace para el mundo, no para ella, nace para el mundo, para poner el mensaje de Cristo en todos los rincones del mundo. Y finalmente decimos que es comunión de los santos. ¿Qué es eso, comunión de los santos? Bueno, a ver, podemos decir que es la unión espiritual de todos los cristianos vivos y muertos, que comparten un solo cuerpo místico con Cristo como cabeza, en el cual cada miembro contribuye al bien de todos y se comparten los bienes de todos. Lo podemos ver en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y aquí cito también algo que apareció el año pasado en la Red Católica. Dice, refiriéndose a este pasaje de Pentecostés, ¿ya? Desde el principio la Iglesia, los cristianos interpretan este pasaje de San Pablo en el sentido de la comunión de los santos. No, se está refiriendo a la carta, se está refiriendo a la carta, a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, en que habla del cuerpo de Cristo y de sus miembros, ¿ya? De todos los miembros que componemos el cuerpo de Cristo. Dice, a eso se refiere este comentario. Desde el principio de la Iglesia, los cristianos interpretan este pasaje de San Pablo en el sentido de la comunión de los santos. Por eso enseñan los padres de la Iglesia
es la comunión de todos los santos, del cielo, de la tierra y del purgatorio, de todos los rincones del planeta, de todas las lenguas y pueblos. Todos. La comunión de los santos torna a la Iglesia Universal Católica. Quien vive compenetrado en este artículo de fe puede hacer maravillas, dice acá, en el orden de la gracia, convertir pueblos, auxiliar a los santos y a los cristianos perseguidos. La fe en la comunión de los santos pone en las manos del católico el verdadero timón de la historia. Qué hermoso, ¿no? Cómo si uno entra un poco en el tema se va dando cuenta del alcance que tiene, ¿no? Y es lo que hemos querido transmitirles hoy día de la mejor forma posible. Ustedes han visto que hay mucho que desarrollar. Por eso que las citas que le hemos puesto acá es para que si ustedes quieren buscar, encontrar algo más, relacionar todos estos contenidos, lo pueden hacer a través de esas citas que acá les hemos expuesto. Hasta aquí llegamos hoy día y espero haber podido aportar en este tema tan amplio, ¿no? Yo creo que creo que esto es importante, mientras más vamos comprendiendo la palabra, más sentido se nos hace creer en Cristo y en su iglesia. Les paso unos avisos. El próximo encuentro será para ver ya la última parte, ¿no? La última profesión, el último artículo de este creo. Creo en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Otro gran tema ahí que ya desarrollaremos. Y que va a estar disponible en los medios de la parroquia a partir del viernes 8 de noviembre. Y tenemos además, para cerrar el año, 2 encuentros presenciales en la parroquia. El sábado 19 de octubre el padre Juan de Besa nos expondrá sobre San Agustín de Hipona como un modelo de conversión. Esos pasos que vamos dando en nuestro caminar por acá para ir acercándonos cada vez más a Cristo. Y cerramos este año, el sábado 23 de noviembre, con la síntesis del credo que nos va a presentar el padre Mariano Irureta, que muchos de ustedes ya lo conocen porque hace un gran aporte a la parroquia siempre. A nosotros nos ayuda mucho el padre Mariano en muchas cosas. Así que bueno, a él lo vamos a tener el sábado 23 para cerrar este año, porque durante el año lo hemos visto por artículos, ¿no es cierto? Bueno, el padre Mariano nos va a dar el global, la imagen completa de lo que es el credo. Así que nos encontraremos ahí, veremos ahí los que pueden estar, ojalá, en el salón parroquial para poder compartir lo que hemos vivido este año. Un agrado, como les decía, haber estado con ustedes y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos.